Consideraremos hoy día, como punto de nuestra meditación de los ejercicios de Cuaresma, lo que se sigue de este anticipo que ayer habíamos visto, que los apóstoles fueron a preparar la cena pascual y prepararon la sala a la cual se le ha llamado el cenáculo, en ese segundo piso que le correspondía a este hombre que llevaba el cántaro de agua y del cual no conocemos su nombre. Ahora vamos a ver un poco una introducción ya de la cena pascual, de qué es lo que era la cena pascual, y en base a eso nuestras reflexiones irán un poco en relación a nuestra unión con Jesucristo que se ofrece ya en la cena, ya en esta última cena, ya en este sacrificio del Cordero Pascual. La historia, bueno, empezamos siempre con nuestra oración preparatoria, que todas nuestras operaciones, acciones e intenciones sean para la mayor gloria de Dios. La historia será lo que cuenta el libro del Éxodo, en Éxodo 12, también en el libro de Levítico 23, hay otras citas también que podemos utilizar, yo me sirvo solamente de estas dos, y después lo que comenta el evangelista San Lucas en el capítulo 22, que hace relación a lo que decíamos ayer, ¿no? Les hablo del Antiguo Testamento para que se sepa más o menos cómo era este tema de la cena pascual. Los judíos, posteriormente a la destrucción del templo, ya no comieron más el Cordero Pascual en la cena, sino que como recuerdo solamente utilizan un hueso seco de cordero y lo ponen en la mesa como recuerdo de lo que pasó. Pero en la antigüedad, en el tiempo de Jesucristo y anterior a él, estaba preceptuado comer el Cordero Pascual. Y de hecho, cuando Moisés da las instrucciones de la cena pascual, las instrucciones se rigen principalmente a la cuestión del cordero. Primero elegían entre el ganado a un cordero macho de 1 año sin ningún defecto, lo separaban, y en esto los santos padres dicen, esto era signo justamente de la santidad, el cordero separadito por ser perfecto y por estar reservado a la Pascua, manifestaba clara alusión a Jesucristo, que es aquel que todo lo hace bien. Y después mataban al cordero, la sangre del cordero la usaban para echarle a las jambas de las puertas, a los dinteles de las puertas de las entradas de los judíos, porque la sangre iba a ser la liberadora, la que iba a preservar la vida a los judíos, la que les iba a dar la salvación del ángel que iba a exterminar a Israel. Y el cordero debía de ser comido, dice, de pie, con el bastón en la mano, rápidamente, no cocido a la olla, hervido o asado al horno, sino asado a las brasas, y debía de comerse todo el cordero, y no debía de cortársele ninguna, o sea, no debía de quebrársele ningún hueso. Todas estas cosas eran profecías de Jesucristo. Después, a medida que pasó el tiempo, esta cena pascual se tornó en una cena pascual estacionaria cuando ya llegaron a la tierra prometida, y a eso la ley también le adhirió otros elementos más, como es el tema de los ázimos. Durante una semana iban los judíos a comer solamente pan sin levadura. Primero iban a desterrar toda la levadura de la casa durante los primeros días antes de la cena pascual. Después, en la cena pascual iban a tener los panes ácimos, que es lo que iban a comer. Iban a comer una mezcla de verduras amarga, ahí iban a sopar el pan. Bueno, y también iban a haber determinados momentos en donde iban a tomar vino, tragos de vino, porque eso era una cena ritual. Y ahí se entiende que entra entonces Jesucristo, preparó Jesucristo esto por medio de los apóstoles, y se sentaron a comer la cena. Nuestra composición del lugar será como el día de ayer, mirar entonces el lugar dispuesto para esa cena, mirar entonces todas esas cosas que estaban dispuestas en la mesa, el cordero pascual, las hierbas amargas, esa salsa amarga que cocinaban, el panásimo, el vino, las copas, todo preparado como para hacer la cena pascual. Nuestra petición, como siempre, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna de tanta pena que pasó por mis pecados. Y adhimos a esto la petición propia de esta meditación, que es tener conocimiento interno de Cristo, el Cordero Pascual, el verdadero Cordero Pascual. Entraremos entonces ahora al cuerpo de la meditación, que son 3 puntos, como solemos hacerlo. Primer punto, entonces, el Cordero es Cristo. Ya hemos dicho algunas cosas en relación,
el cordero que tenía que ser macho de 1 año, preservado, sacado de entre los corderos, manifiesta un poco lo que es el sacerdocio, ¿no? Jesucristo es sacerdote, es rey, es profeta, y aquí ejerce su ministerio sacerdotal. Dice la carta a los Hebreos: todo sacerdote es tomado de entre del pueblo, es sacado de entre el pueblo para que después se dedique a la bendición de las cosas que hay para el pueblo. Jesucristo es tomado de entre los hombres como sacerdote, único sacerdote, eterno sacerdote, para realizar la obra de majestad más grande que se puede haber dado en esta tierra, que es la redención de la humanidad. Tomado de entre los hombres para darle la bendición a los hombres, para lograr la reconciliación con Dios, y es el Cordero Pascual. Por eso es que con tanta verdad San Juan el Bautista va a decir: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que ser este cordero cocinado a fuego, y el padre Luis de la Puente, comentando esto, dice: es que este fuego habla más bien de la cantidad de golpes, la cantidad de laceraciones que recibiría Jesucristo el Viernes Santo. Entonces el fuego que no se vio, o sea que si bien se cocinó el corderito en fuego, Cristo en principio no se vio el fuego que podía aparecer en el Viernes Santo. Sin embargo, dice el padre Luis de la Puente, corresponde a los golpes, a las humillaciones y a todo el ardor con el que, con tanta pasión contra Jesucristo, lo asediaron, lo golpearon, lo maltrataron, lo humillaron y lo llevaron hasta la cruz. Se refiere entonces principalmente a la pasión humana desatada por insidias del enemigo para destruir el cuerpo sacrosanto de nuestro Señor Jesucristo. Un poco más acerca del Cordero Pascual, este tema de no cortarle o no quebrarle ningún hueso está también narrado en el mismo Evangelio, cuando narran los evangelistas de que Jesucristo fue crucificado y que ya muerto Jesucristo fueron donde los ladrones que estaban a sus costados y le golpearon, le quebraron las piernas a uno y al otro, pero Jesucristo ya estaba muerto, entonces no le quebraron las piernas, sino que le metieron la lanzada en su costado. Dice el evangelista: así se cumplió lo que decía la Escritura: no le quebrarán ningún hueso, hablando en relación al Cordero Pascual. Por eso es que hay una conexión inmensa entre lo que sucede en la cena y lo que pasa el Viernes Santo. Bien, segundo punto, de esto ya ustedes pueden ir sacando un montón de conclusiones, de verdades. Segundo punto, en esta cena, cuando Jesús se introduce a esta cena, dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 1, que Jesús, ya sabiendo que iba a entregar su vida al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esto ya es como para largamente considerarlo, como para hacer una meditación solamente de esta frase que dice San Juan el Evangelista, que es la introducción con la que San Juan va a plantear todo el asunto de la pasión de Jesús. Sabiendo que Jesús ya había llegado el momento de entregarse al Padre, o sea, Jesús todo lo sabía con número, peso y medida. Jesús sabía para qué había venido este mundo. Nosotros muchas veces no sabemos a qué venimos a este mundo. Y cuando ya atisbamos por la fe, no sabemos por qué caminito andar. Tenemos que guiarnos siempre de la palabra y de la voluntad de Dios, y tenemos siempre que andar haciendo discernimiento. Jesucristo esto lo tenía de manera aguda, sabía claramente a qué había venido. Venía como Redentor, venía como Salvador. Entonces se dio cuenta que ya había llegado el momento, y con tanto deseo, sabiendo que iba a entregarse al Padre en sacrificio por nosotros, dice, habiendo amado a los suyos, o sea que nos tomó como suyos, los amó hasta el extremo. Esto tendríamos que nosotros considerarlo largamente, porque aquí se dicen cosas pero hermosísimas en relación con nosotros. Aunque nosotros no lo merecemos, aunque nosotros hemos caído en tantos pecados, aunque nosotros somos uno más en esta tierra, un individuo más, sin embargo, Cristo dice, nos amó. Y nos amó porque nos vio suyos, habiendo amado a los suyos. Somos de Jesucristo, somos su pueblo, a Él pertenecemos, dice la Sagrada Escritura, somos ovejas de su grey, Él es el buen pastor, nosotros somos las ovejas del rebaño.
¿Cuánto debemos de mirar esto? Porque Jesucristo tiene un amor enorme para nosotros, aunque no lo merezcamos, aunque muchas veces lo repudiemos y aunque muchas veces por el pecado en el que caemos lo traicionemos. Jesús nos sigue amando porque nos ha tomado como suyos. El tema es si nosotros lo tomamos a Jesús como nuestro, porque muchas veces lo hacemos a un costado, porque muchas veces preferimos otras cosas que a Cristo. Preferimos cosas materiales, cosas superfluas, cosas temporales, y no lo preferimos a Jesús. Habiendo amado a los suyos, nos ha tomado como suyos, somos de Él. Por eso es que ha dado la vida por nosotros, porque nos considera de Él, somos su cuerpo místico. Así como nosotros entendemos que son nuestras las manos, que son nuestros los pies, que es nuestro el cerebro, así también Jesús nos tomó como suyos, somos de Él. Y Él no nos va a abandonar. Por eso es el buen pastor que da la vida por los suyos, que da la vida por sus ovejas. Nos amó hasta el extremo. ¿Cuánto podríamos decir este extremo? ¿Qué significa el extremo? ¿Se puede amar hasta el extremo? ¿Hasta dónde significa amar hasta el extremo? Significa que hasta el último aliento de la vida se entrega por amor. Jesús vino a este mundo para amar, no para odiar. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender de Jesucristo a amar, no a odiar. Muchas veces las situaciones difíciles de nuestra vida, las complejas situaciones de injusticia, de soledad, de incomprensión, de tantas cosas que nos andan pasando, hacen que nuestro corazón se llene de resentimiento frente al prójimo, que haya prójimos que se comporten como enemigos. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros frente a eso? Tomar el ejemplo del buen Señor, que nos amó y que vino a este mundo a amar, no a odiar, que a todos los amó, inclusive a los fariseos que confabulaban contra Él, inclusive a Judas que lo traicionó, a Pilato que lo mandó a crucificar, a los soldados que lo coronaron y se burlaron de Él. A todos Jesús amó. Al ladrón malo que se burló de Él y que quería que se bajase de la cruz, a todos Jesús amó. Y nos ama de manera entrañable. Por eso nosotros tenemos que corresponder a ese amor. Nos amó hasta el extremo. ¿Qué entenderemos cada uno de nosotros por ese extremo? Que nosotros razonando, ¿no?, nos demos cuenta qué significa ese extremo para nosotros. Y en tercer punto, Jesucristo sabía que debía de sacrificarse, ¿no? O sea que el amor lo llevaba no solamente a tenernos juntos, ¿no?, como la gallina que envuelve a sus polluelos, que pone bajo sus alas a los polluelos. Así Jesucristo nos quiso tener, dice, hablando de Jerusalén. Pero también debemos de entender que el amor se realiza en determinada cosa, en determinado acto. Hoy día, a consecuencia de entender solamente el amor como una pasión, se piensa que el acto de amor es el acto de la sexualidad, cuando ciertamente es parte del amor de los esposos, pero el amor es mucho más grande y abierto. Y el amor verdadero, espiritual, concreto y determinado, el amor que no pasa, que no termina, que no se acaba, porque cuántos esposos y esposas que han tenido vida de intimidad, de repente al paso del tiempo se terminan odiando. ¿Qué pasó con ese amor que partió de la sexualidad? Vino y se fue. Pero el amor que no pasa, el amor que perdura, el amor que se hace eterno, es el amor que se convirtió en sacrificio. El amor está ligado al sacrificio. Cristo, cuando nos muestra el amor, nos muestra la cruz. El amor de Jesús es sacrificio, y todo sacrificio que se hace por el bien del prójimo es manifestación del amor. Por eso es que cuando damos nuestro oído al prójimo que necesita ser escuchado, por eso es que cuando nosotros damos un buen consejo a una persona que lo necesita, o damos de nuestro pan al hambriento, o damos de nuestro vestido al que lo necesita, esos actos de desprendimiento, esos actos de entregar algo nuestro, de sacrificar algo nuestro para darlo a los demás, eso manifiesta verdaderamente el amor. Pero nuestro amor es pequeñito. El amor de Jesucristo lo llevó a entregarse así, en la cruz, hasta no dar más. Entregó todo, no se quedó con nada, no se reservó nada a Jesucristo para sí. Y eso Jesucristo lo hace ver en la cena, porque allí justamente Jesucristo dice, con tantas ansias, con cuántas ansias he deseado comer esta cena con ustedes, participar de esta Pascua con ustedes.
porque Él sabe que esa cena es el anticipo ya de la pasión. Ya aquí en la cena empezará la pasión del Señor. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, hagamos un coloquio a ella, primero para que ella interceda por nosotros y tengamos nosotros mayor conocimiento del amor de Jesús, sacrificial. Hagamos un segundo coloquio con nuestro Señor Jesucristo, hablándole a Él y respondiéndole al amor que Él nos tiene. ¿Con qué le respondemos a su amor? ¿Con qué le pagamos al amor de Jesús? Y por último hagamos un coloquio con el Padre Celestial, también para que el Padre acoja nuestras súplicas y nos dé la gracia de tener esa gran caridad que Jesucristo ha tenido con nosotros.